Ya, creo que ahí está perfecto. Me parece que está bien, se puede ver claramente. Yo lo estoy viendo porque estoy en las dos máquinas. Entonces creo que estamos bien ahí. Listo, ahora sí, chicos, vamos a comenzar manos a la obra con la clase. Hoy día trabajamos la semana 10, que corresponde a Historia Universal. Estamos, chicos, así avanzando rápido, ¿ah? Porque el ciclo tiene 17 semanas. Entonces nos quedan por delante 7 semanas más. O sea, fines de febrero, eso está ya finalizando. Muy bien, entonces hoy día tenemos desde la ilustración hasta la restauración. Vamos con la ilustración. ¿Qué cosa es la ilustración? ¿Qué cosa es, verdad? Bueno, la ilustración, está bien grande este PPT, es enorme, ¿o no? Ah, no, 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 es esta partecita de aquí primero. Ya. La ilustración, también conocido como iluminismo, ¿ya? Se va a desarrollar en el siglo XVIII en Europa, específicamente en la zona, en la parte occidental, en Francia. Vamos a ver que ahí está su foco, su origen, y posterior a ello se expande por el resto del mundo, ¿ya? No solamente en toda Europa, sino también hacia otros continentes como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Aquí en América, la ilustración va a tener una, de repente, una acogida, un impacto muy importante, ya que está relacionado con algunos eventos que van a pasar acá, por ejemplo, la independencia de Norteamérica o también la independencia de la parte de América del Sur, incluyendo independencia del Perú, ¿verdad? También tiene mucho que ver. La ilustración es un movimiento intelectual, es filosófico, también es científico, que surge en el siglo XVIII, en el famoso siglo de las luces. Se expande por Europa, por América y promueve el pensamiento crítico, reformista contra el antiguo régimen. ¿Ya? Esas dos palabritas tienes que aprendértelas sí o sí. Cuando hables de ilustración, al toque en tu mente, tú pones la palabra pensamiento crítico, o sea que es analizar, ver la realidad, qué está pasando aquí, allá en la sociedad, la religión, el rey, los poderes. Y reformista, ¿por qué? Porque todo lo que vas a observar, ¿ya? Todo lo que vas a observar te va a llevar a sugerir cambios. Cambios, 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 reformas. ¿Y por qué quieres tantos cambios? Porque te das cuenta que las cosas están mal, que las cosas no pasa nada con ese statu quo, ¿no? Con esa sociedad y gobierno no te gustaban. Entonces, como no te gustaban, como no te convenían, como no estaba ajustado a tus intereses de clase, entonces lo quieres cambiar, ¿no? Lo quieres cambiar, entonces decimos que es reformista. Ahora, ¿por qué no se ajusta a tus intereses? Bueno, en ese sentido, tendríamos que ver los intereses de quiénes, ¿sí o no? Porque la ilustración es un movimiento impulsado por quiénes. Opción A, lo impulsa el rey. Opción B, lo impulsa el clero. Opción C, lo impulsa la burguesía. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Quién impulsa la ilustración? ¿El rey, el clero o la burguesía? La burguesía. Perfecto, la burguesía, claro que sí, gracias por la respuesta. Y bueno, si yo te hubiera dicho, en lugar de burguesía, te hubiese dicho pueblo, también hubiera sido correcto, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Hubiera sido correcto o no? Sí hubiera sido correcto, ¿verdad? Porque la burguesía correspondía al estamento llamado Estado llano o también pueblo. Entonces, si yo te decía pueblo, también era correcto, solamente haciendo la especificación que dentro de ese pueblo el grupito, ¿no? Es la burguesía, porque también hay otros grupos dentro del pueblo que eran pues los artesanos, ¿no? Pequeños comerciantes, negociantes, los que tenían algún oficio y también los campesinos, ¿ya? Entonces, estaba correcto también. Estuvo caracterizado principalmente por centrar el conocimiento en el uso de la razón. Ahí está, el pensamiento crítico tiene que ver con usar la razón. Eso significa que tú no vas a creer todo lo que te digan. Claro, pues si te dicen que el poder del rey viene de Dios, providencialismo, tú vas a decir, ¿what? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Cómo así? ¿No? ¿Quién vio eso? ¿En qué momento pasó? Entonces, usar la razón, ¿sí? Como elemento determinante para lograr el progreso de la humanidad. Chicos, todo ilustrado, todo burgués o persona que cree en la ciencia, que tú crees en la filosofía, usas la razón, ¿ok? Mira, todo aquel que tiene estas características de creer en el conocimiento, cree en el progreso. Totalmente, ¿ya? Tú crees en el progreso. Si no, no estuvieras acá estudiando. Obvio, no tendría lógica.
¿Cómo así, profesora? Tú estás acá estudiando porque de repente tienes una familia humilde, tus papás no lograron tener una profesión, ¿no? Una educación superior, no tocaron la universidad, pero tú sí quieres, tienes la propuesta de llegar muy lejos, ¿no? Ser un doctor, una eminencia, una persona intelectual. Entonces, tú crees que vas a progresar, tú estás convencido de eso, tú eres muy optimista en eso. Entonces, es una característica de la ilustración creer que la humanidad puede progresar a algo mejor. ¿Ok? Ahora, hablando del antiguo régimen, que acá está señalada esta parte, mi cita, antiguo régimen, el antiguo régimen es lo que caracterizó a Europa y sus colonias entre los siglos XVI, XVII hasta el XVIII. Solamente hasta el XVIII porque ahí viene la ilustración, ¿verdad? Entonces, el antiguo régimen es la forma de gobierno que caracterizó a Europa y a sus colonias entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Y el antiguo régimen se caracterizó por, número uno, el absolutismo de los reyes. Número dos, la economía de tipo proteccionista. Número tres, la intolerancia religiosa. Y número cuatro, la sociedad de tipo estamental. Díganme, ¿quién de ustedes se dio cuenta que acabo de mencionar los cuatro aspectos, ¿no? De la sociedad? O sea, acabo de mencionar un aspecto político, un aspecto económico, un aspecto religioso y un aspecto social, ¿no? Lo político, el absolutismo de los reyes. Economía proteccionista, eso es el aspecto económico. La intolerancia religiosa, eso es el aspecto religioso. Y la sociedad estamental, ese es un aspecto social. Entonces, acabo de mencionar los cuatro aspectos que caracterizaron al antiguo régimen. Y esos aspectos son criticados por la ilustración. Los cuatro, así los cuatro, ninguno se salva. ¿Sí? En cambio, de estos cuatro tipos de aspectos, los ilustrados proponen en el absolutismo, ellos proponen que no exista absolutismo. Ellos proponen la libertad política del ser humano, la libertad del hombre para elegir libremente a su gobernante. Y la división de poderes, ¿ah? Nada que el rey tiene todos los poderes. ¿Quién le ha dicho? No, jamás. División de poderes. En el aspecto de economía proteccionista, cerrada, que yo cierro las fronteras, que cuido mi mercado, ¿no? Nada que ver. Los ilustrados proponen una economía liberal, un libre mercado. En la parte de la intolerancia religiosa, los ilustrados promueven la tolerancia, que significa no hay que pelearnos por la religión, de que tú eres así, yo soy de otra religión, que esas son cosas que no valen la pena. Entonces, tolerancia, ellos lo que van a impulsar es la tolerancia y el anticlericalismo, ¿ya? Lo cual significa que la religión tiene que estar separada de los aspectos profanos, los aspectos de la vida del hombre. Y en la parte social, ¿no? Los ilustrados proponen acabar con la sociedad estamental y que se establezca la igualdad jurídica, esa igualdad ante la ley, en donde tú y yo, sin importar razones de raza, grupo social o cualquier otra índole, seamos iguales ante la ley. Entonces ya te resumí con esto toda la ilustración, pero vamos a continuar. El antecedente de la ilustración nos lleva a la Revolución Inglesa ocurrida en el siglo XVII y las ideas liberales de John Locke. O sea, las ideas de John Locke serían como el origen de todo, ¿no? En Inglaterra. John Locke es el primero que empieza hablando de los derechos naturales. Claro, el ser humano, tú y yo, tenemos derechos desde que nacemos, ¿sí o no? De que en tu curso de cívica tú los estudias. Así que ya no metamos eso aquí, porque eso es de tu curso de cívica, que tú lo estás aprendiendo muy bien. Entonces son derechos inalienables, son universales a la condición humana. O sea, solamente por ser humanos ya lo tenemos. Por eso que, ¿qué te digo? Las plantitas, los perritos, los gatitos no los tienen estos derechos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, que los derechos de los perros, los derechos de los gatos. Entonces ahí, no sé, hay una cuestión media polémica, media como que no pienses que yo soy mala, que odio los animalitos y que yo estoy en contra de, no, o sea, no, nada que ver. Solamente estoy diciendo que no nos pongamos en el mismo plano y cada uno tiene sus espacios y las leyes son muy claras respecto a eso. Pero igual yo amo los animalitos, soy pro animalista. ¿Qué más? El derecho a la vida, a la libertad, de la defensa de la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Ahí faltó poner defensa de la propiedad privada, ¿no? Para ser más claros, ¿no? La propiedad privada, ¿ya? Y la búsqueda de la felicidad. Chicos, decíamos que los que promueven la ilustración son los burgueses y los burgueses claramente tienen una total defensa por la propiedad.
privada, ¿ya? Ellos claramente se enfocan en eso, en el concepto de la propiedad privada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Uy, está bien chiquita la letra acá, le han puesto una letra bien chaparrita. ¿Cuáles son las propuestas liberales, ¿no? De la Ilustración? Mira, todas son propuestas liberales, ¿ah? Porque la Ilustración se basa en la idea de libertad. Totalmente, es una de las principales ideas que ellos van a defender, la libertad. División de los poderes. Con esta propuesta estamos atacando el absolutismo de los reyes, porque recuerda que los reyes lo que hacían era concentrar todos los poderes en su persona. Entonces acá estamos diciendo que los poderes estén divididos. Se opone a los privilegios. ¿Qué privilegios, profesora? Mira, tú recuerdas el feudalismo, ¿verdad? ¿Recuerdas que el feudalismo fue aquel modo de producción o aquel sistema político que predominó en Europa entre los siglos 9, 11, 12, 13? Si bien es cierto, el feudalismo cayó, ¿no? Cayó cuando el comercio se comenzó a reactivar en las ciudades, pero el feudalismo tenía todavía algunas cosas, algunos rezagos, algunas características que todavía se quedaron, como por ejemplo en las zonas rurales, ¿no? De Europa, vamos a poner el caso de Francia, en las zonas rurales de Francia todavía habían estos señores, ¿no? Esta nobleza provincial la cual vivía en sus castillos, quienes tenían pues sus grandes tierras, ¿no? Y en esas tierras trabajaban los campesinos en condición de servidumbre, de siervos. Y estos siervos, tú ya sabes cómo más o menos era su vida, ¿verdad? Una vida de mucho trabajo, de mucha hambre, miseria, mucha explotación, sin ningún tipo de derechos, ¿no? Porque al ser un estamento inferior, ellos pues pagan muchos impuestos, ellos tienen que pagarle al rey, pagar a la iglesia, pagar al clero, al noble, a todos. Entonces se quedan sin nada. Entonces, esas cosas todavía continuaban. ¿Y por qué continuaban, profesora? Porque estamos ante una sociedad estamental donde el clero y la nobleza justifican sus privilegios en base a su estamento al cual pertenece. Entonces, parte de esos privilegios, ¿ok? Son que yo vivo en un castillo, que yo tengo derecho a tener muchas tierras, de que yo puedo ser exonerado de muchas cosas, obligaciones, rentas, ¿no? Y cosas así. Entonces, todos estos privilegios es por la sociedad estamental que caracterizaba a la sociedad del siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, los liberales se oponen a esos privilegios, ¿ya? El Estado laico nos habla de un Estado en donde no interviene la iglesia, ¿ya? Entonces, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Los ilustrados son anticlericales. Eso significa que la religión no debería meterse en los asuntos de la vida del hombre. Y no solamente hablamos de la política, hablamos de todo. Tú eres una persona libre para actuar y decidir sin tener miedo a esa vocecita dentro de ti que te dice, no lo hagas, esto es un pecado, no, 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 no seas lujurioso, no cometas esto, no hagas lo otro, no mientas, que Dios te va a castigar. Nada que ver. Tú eres libre de tomar tus decisiones. Tú ya sabrás el bien y el mal por no cuestiones religiosas, sino por cosas basadas en tu razón, ¿no? Entonces, un Estado laico, donde la iglesia se meta en sus asuntos, que son religiosos, y los otros aspectos de la vida del hombre lo deja al hombre para que decida en ellos. El librecambismo tiene que ver más con la economía, ¿verdad? Tiene que ver con esta idea de que el comercio debe ser abierto, no tiene que haber barreras, porque las barreras lo único que hacen es aislar, ¿no? Es cerrar oportunidades. Entonces, como nosotros decíamos que la burguesía es la que está detrás de este movimiento, entonces tú ya sabes la burguesía a qué se dedicaba, ¿sí o no? La burguesía se dedica al comercio, a los negocios. Entonces, si yo tengo un comercio y tengo negocios, es obvio que yo necesito un mercado donde vender mis productos, mis mercancías. Entonces, para yo conseguir mercados, necesito que todo esté aperturado, que todo sea libre, ¿no? Y para que yo pueda efectuar mi actividad sin obstáculos, ¿no? Sin barreras, ¿ok? Y la tolerancia religiosa, como te decía. Los ilustrados están en contra de la intolerancia, están en contra de esas guerras que son movidas por la religión, están en contra de esos reyes abusivos que con el pretexto de que tú no practicas la religión nacional, ¿no? Te persiguen, te quitan todo lo que tienes, porque eso pasaba en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, si tú eras
judío o eras de repente, no sé, ortodoxo. Ay, me escriben muchas cosas, chicos. ¿Qué hago para que no me escriben? Me desactivo ahorita en el celular el WhatsApp o si le pongo modo avión, se me va todo, ¿no? Porque también internet creo que se cuelga. O sea, pongo modo avión porque tantos mensajes me están alocando. Ay, qué fastidiosa es la gente que escribe cada rato. Entonces, le decía que en Inglaterra, ¿no? El caso de Inglaterra, si tú no profesabas el anglicanismo, que era la religión oficial de este reino inglés, pues habían castigos, ¿no? Castigos desde persecuciones hasta, pues, quitarte todo lo que tenías y hasta la muerte. Entonces, bajo el pretexto de la religión, lo que en realidad querían los monarcas eran tus bienes. La religión era un pretexto nada más, ¿te das cuenta? Ahora, características de la ilustración, prima la razón, como ya dijimos, el libre pensamiento. Ese libre pensamiento, ¿sabes por qué lo dicen? Por la iglesia, pues por el rey, por el clero, porque ellos te quieren meter a ti ideas que les convienen a ellos. ¿Por qué el clero quiere meterte tanto miedo? ¿Por qué crees? Porque quiere que te quedes ahí pues como un tontito pensando que todo te van a castigar, ¿no? Los Dios y todo eso. O sea, no quieren que tú pienses, actúes, razones por ti mismo y busques tus ambiciones personales. Entonces, para eso buscan mecanismos para dominarte, para mantenerte ahí donde estás y que nunca progreses de ese lugar. Entonces, se promueve el libre pensamiento, se promueve la crítica al orden de las cosas, ¿no? Todo lo que pasaba en ese momento en Francia y en Europa. Utilitarismo del conocimiento y optimismo. Como te dije, todo ilustrado o toda persona que se siente ilustrada, que ama el conocimiento y la ciencia, siempre va a pensar en el progreso. O sea, porque lo antagónico sería un poco la mediocridad o de repente sería pues esta idea de, ay, se me fue la palabra, chicos, cuando uno no es optimista, ¿cuál es su antónimo? Ay, no tengo la punta de lengua, pero se me fue la palabra. Cuando uno dice, no, nada va a Pesimista. cambiar. Pesimista, ahí está, sí, pesimista. O sea, una persona pesimista que siempre está quejándose de las cosas, pero que nunca hace nada para cambiarlas y que piensa que todo siempre va a estar mal, ¿no? Eso no va con la ilustración. Entonces eres un enemigo de la ilustración si pensaras eso. Si tú soy pobre y toda la vida voy a ser pobre. Ah, no, pues ese pensamiento no pasa nada, aléjate de esas personas. La idea del progreso es la que te tiene que mover y pensar pues que todo va a mejorar, ¿no? En tu beneficio. Y el utilitarismo del conocimiento. Chicos, el conocimiento es útil. Si alguna vez en la Edad Media hicieron creer que no tenía ninguna utilidad, bueno, tú sabes las razones por las que eso pasó, pero los ilustrados de aquí en adelante te están diciendo que el conocimiento tiene una gran utilidad en la vida del hombre. En cuanto a lo político, la división de los poderes del Estado, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, tienen que estar separados, equilibrados, ¿no? Para poder buscar una armonía política, un equilibrio del poder y proponiendo como forma de organización una monarquía constitucional, sácame esa cosa de ahí, a ver qué más dicen. Uy, ¿por qué se quedó eso? Sí, ya lo saqué, ahí está. Una monarquía constitucional o un gobierno de tipo republicano. Los ilustrados son enemigos del absolutismo, ¿ya? Enemigos del absolutismo. Los que son un poco como que moderados, te van a proponer una monarquía constitucional, donde tengas un rey, pero haya también de repente, un conjunto de leyes, ¿no? Y esas leyes no las hace el rey, esas leyes las hace un cuerpo legislativo, un congreso, ¿ya? Entonces, la idea es esa, un rey, pero un parlamento, bueno, o como se le llame, ¿no? Porque parlamento es el nombre en Inglaterra. Aquí en Perú le decimos congreso. En España le decían cortes, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, en Francia le decían estados generales. Entonces, cada país tenía un nombre para su cuerpo legislativo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y los más así radicales decían que no, nada de rey, nada de esas cosas. De frente, un gobierno de tipo republicano, una república. Se critica el gobierno absolutista y los privilegios de los señores. Los señores, ¿quiénes son? Para que tú seas un señor hay dos características, ¿ya? Primera es que tengas muchas tierras. Tú, así como los feudos que existían en la Edad Media, más o menos así, ¿ya? Esas extensiones de tierra. Y número dos, que tengas un título señorial. Un título de conde, vizconde, marqués, ¿no? Duque. Y esos títulos no los vas a comprar. Esos títulos se van heredando
tu papá se lo dejó, su abuelo se lo dejó, a tu abuelo se lo dejó su papá, ¿no? Y así, se heredan. Entonces, si tú vas a tener esta idea, si se va a concebir la idea de que los títulos se van a heredar, eso nunca se va a romper, pues, y tú nunca vas a poder llegar a ellos tampoco. Porque si tú naciste del hijo de tú eres hijo de un campesino, ¿cómo piensas que vas a llegar un día a tener un título noble si es que eso se hereda de ese linaje, ya que viene de siglos y siglos? Entonces, como tú no vas a llegar ahí y tú tienes ambiciones de llegar muy alto, ¿verdad? Porque es lo que hemos estado diciendo acá, ¿no? Que tú crees en el progreso, que tú usas tu razón, que tú crees en el conocimiento, que tú criticas todo. Entonces, si tú quieres llegar arriba, tienes que acabar con esos derechos señoriales, con esos privilegios, tienes que acabar con eso. Y eso es lo que van a hacer los burgueses con la Revolución Francesa. Van a intentar acabar con el clero, con el poder del rey y también con el de la nobleza. Respecto a los derechos naturales, se promueve el derecho a la vida. En Francia, ¿no? En el caso de Francia, torturaban a la gente, mataban a la gente tan solo por atreverse a criticar al rey, a los nobles o al clero. Entonces acá hay una defensa del derecho de la vida, lo mismo que de la libertad. En Francia no había libertad, había la censura, que era pues callarte o silenciarte por tus reclamos. La igualdad, eso se refiere a que en la ley todos tengan pues la misma todos sean considerados, ¿no? Libres, ¿no? Con los mismos derechos. Entonces, una igualdad entre los hombres, para que no haya esta diferencia a través de los estamentos. Y el derecho a la propiedad, ¿no? A la propiedad, porque te recuerdo que esto está impulsado por la burguesía. Y la burguesía, una de sus más grandes preocupaciones y ambiciones es que se respete la propiedad privada. Porque los burgueses son los que tienen propiedades, pues ¿acaso la gente pobre tiene algo? La gente pobre no tiene nada, la gente pobre vive en la punta de un cerro y ni siquiera ese cerrito es de ellos, ¿no? Solamente están ahí con han levantado cuatro paredes, un techo y ni siquiera es de ellos. En cambio, ¿quiénes tienen empresas? ¿Quiénes tienen autos, propiedades? Los burgueses. Ellos son los más defensores de que se dé el derecho a la propiedad privada. En cuanto a la economía, el libre cambio criticaba la política económica proteccionista del mercantilismo. El proteccionismo, como tú ya sabes, es una de las cláusulas, es una de las formas en que se da el mercantilismo, ¿sí o no? Entonces, el mercantilismo, además de hablarte de proteccionismo, el mercantilismo también te hablaba de esto de que atesorar oro y plata era pues la forma de entender la riqueza, ¿no? La riqueza era acumulación de oro y plata. Pero cuando llegan los ilustrados, ¿no? Por ejemplo, los fisiócratas y después los clásicos, ¿no? Los liberales, ellos te dicen que la riqueza no consiste en que tú acumules a lo bruto oro y plata o simplemente monedas, ¿no? O sea, si tú lo hicieras ahora mismo, ¿no? En tu colchón acumularas ahí plata y plata y plata, pasan 20 años y esa plata por las puras porque ya perdió su valor, porque hay inflación y porque lo tienes ahí muerto, ¿sí o no? No te va a producir riqueza de por sí. Para los fisiócratas, la riqueza se concentraba en la tierra, ¿no? Bueno, y eso ya no te voy a extender más la información ahí porque yo sé que en economía tú ya tienes esas teorías ahí trabajadas. Y lo mismo con los clásicos, ¿no? Adam Smith, ¿no? David Ricardo, toda esta gentita, ¿no? Los liberales dicen que la riqueza se encuentra en el trabajo. Y yo creo que con esa nos quedamos hasta el día de hoy, ¿no? Porque hoy en día, para producir riqueza, un país lo mide a través de su PBI, Producto Bruto Interno. Y el PBI es lo que ha producido este país durante un periodo de tiempo, que es un año, digamos, ¿no? Entonces, el PBI de nosotros, de los peruanos, Perú, es un PBI muy bajo, muy bajo. ¿Y por qué es tan bajo nuestro PBI, profesora? Porque no producimos. ¿Y por qué no producimos, profesora? Porque no hay empleo, pues porque la gente no trabaja. Tenemos un montón de gente que no trabaja porque no hay empleo, o por último están subempleados también, ¿no? Que tú sabes lo que es el subempleo, ¿verdad? De acá en el chat me sale como si estuvieran hablando. A ver, vamos a ver. Es que está así por estar. ¿Qué es el chat? Ay, acá no, acá respondieron algo, acá dicen la burguesía, pero ¿para mí esta respuesta o no? Porque, a ver, esta cosa está medio rara. No, sí, la burguesía pusieron por ahí, ya. Perfect and perfect. Entonces les decía que estamos en los liberales en el trabajo y que el PBI y que ¿qué más dijimos del PBI? Que no trabajamos, ¿no? Porque no hay empleo y el subempleo ya. Ahí estamos llegando poco a poco a lo que estamos diciendo. Ya. ¿Qué más? En cuanto a la economía, se planteaba la abolición de los gremios. ¿Saben por qué, chicos, los gremios no convienen?
Porque en los gremios te encasillan. En los gremios tú no puedes echar a andar tu imaginación, tus ambiciones, porque recuerda que dentro de un gremio tenía que haber una lealtad y dentro de esa lealtad a ti te decían que tenías que cobrar lo mismo que el resto. Tenías que atender en el mismo horario que el resto. Si descubrías una técnica nueva, tenías que contárselo al resto. Y eso no, pues ahí no hay competencia, porque todos son iguales. Tú sabes que el libre mercado, ¿no? De ahora, de este mundo, ¿no? Actual, es aquel donde existe la competencia, ¿no? Y esta competencia es quién ofrece un mejor producto, quién ofrece un mejor servicio, quién te atiende de repente en este puesto, en esta peluquería, te atienden hasta las 7 y tú quieres hasta las 10 porque tú vienes de trabajar, sales a las 8. Entonces te vas al otro lugar donde te atienden horario prolongado y de repente te cobran menos o de repente es mejor su mano de obra. Entonces, competencia. Pero entre los gremios no existe la competencia. En los gremios todos eran iguales. Entonces, a la burguesía eso no le conviene. Por eso van a intentar acabar con esos gremios y que los impuestos pagados por todos sin distinciones ni privilegios, ¿no? También, ya también plantean esto de los impuestos, que solamente lo pagaba el pueblo. El pueblo lo llenaban de impuestos, que ya no te alcanzaba ni para comer. En cambio, el clero y la nobleza, ¿tú crees que pagaban un impuesto? No pagaban absolutamente nada. Más bien, ellos cobraban impuestos. Entonces, ¿qué van a pagar? No pagaban ningún impuesto. Chicos, ¿se han dado cuenta que hoy en día todo está caro? ¿Han visto cuando tú compras ahí en el MAS, en el Oxxo, en tu botica, no sé, en la esquina, en Plaza Vea? ¿Tú has visto lo que equivale el IGB a lo que has comprado? Fíjate, ¿ya? Porque cada vez está más y más y más alto todo eso. Se distinguen dos escuelas económicas, los fisiócratas, ahí está Kesnay, sostiene que la clave de la riqueza estaba en el gobierno de la naturaleza, y la escuela clásica, Adam Smith, que la riqueza estaba en el trabajo de manera libre, expresado en el libre comercio. Listo, chicos, vamos acabando esto. Los representantes, ahí los tienes. Voltaire, que fue el más satírico, irónico, mordaz, súper. Sus comentarios así satíricos le valieron también, pues, mucho, digamos, encono, ¿no? Por parte de la nobleza, del clero, mientras que el pueblo, obviamente, lo leyó mucho. Ahora, ¿por qué, profesor, es importante las obras de Voltaire, profesora, ¿no? ¿Por qué usted dice o por qué él es tan influyente? Es influyente en la medida en que si tú lees un panfleto o tú lees un texto donde rajan de la nobleza y el clero, donde hablan cosas de ellos, donde los ponen al descubierto con sus defectos y con todas sus, digamos, vicios y realmente cómo son ellos, ¿qué va a pasar contigo? Que tú le vas a perder respeto a ellos. Tú a la iglesia, que siempre la viste, wow, como la más santa de las santas, institución, ¿no? Que totalmente celestial, te vas a perder el respeto. Y eso es importante porque te va a ayudar a ver lo que realmente son, ¿no? Y el lugar que deberían tener en tu vida. La religión, un lugar en tu vida, sí, ¿no? La fe, Dios, pero no dominar tu vida. Y el clero, para nada, el clero, ¿quiénes son? O sea, digo, la nobleza, ¿quiénes son? Son hombres como el resto, ¿no? Entonces, ¿para qué tantos privilegios y por qué tantos, ¿no? derechos en ellos y no en el pueblo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De las obras de estos personajes. Rousseau, que habla de esta obra, El contrato social, donde más o menos lo que plantea es la soberanía popular, ¿no? Es parte de la idea de que todos nosotros, al estar en grupo, ¿no? Ya que somos, pues, seres sociales, al estar en grupo y tomar decisiones, se pone muy complicado si es que nosotros quisiéramos que cada uno de nosotros tengamos voz y tomar decisiones en base a intereses así de todos por separado, ya que comenzaríamos a pelearnos, a tener diferencias y nunca acabaríamos y nunca llegaríamos a nada. Pero sería mejor si todos nosotros acordáramos elegir a alguien que nos represente, ¿no? Una sola persona que de manera voluntaria nosotros digamos, "Oh, esta persona me parece muy bien, ¿no? Me cae muy bien, siento que está preparado, ¿no? Entonces, ya que él sea nuestro representante. Y esta persona, por todos nosotros, es nuestra voz, ¿no? Es nuestra voz y de esa manera lo que nosotros esperamos o queremos se van a lograr, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea
de este contrato social, llevarnos a la idea de la soberanía popular, ¿no? De que hay un gobernante, sí, ha sido elegido por el pueblo de manera libre, pero este gobernante está ahí en donde está para que sea nuestra voz, para que se haga lo que es la voluntad de nosotros, una voluntad colectiva, no una voluntad particular, no intereses particulares como vemos. Y Montesquieu, con la división de los poderes, obviamente en esta obra el espíritu de las leyes, nos habla de eso justamente, ¿no? De que los poderes deben estar separados y divididos. En la religión, como dijimos, plantean la tolerancia religiosa, ¿no? Que es no a las guerras producto de la religión, ¿no? Y que no hayan, pues, esta parte de repente, de que la religión se meta en la vida política, social, económica del hombre, ¿no? Un estado laico. La sociedad nada de privilegios ni de la nobleza y el clero. Por lo tanto, no a la sociedad estamental. Esa sociedad no la queremos. Y respecto a la doctrina del buen salvaje, nos lleva a lo siguiente. Mira esta reflexión porque esta te va a resumir creo que todo. Cuando nosotros nacimos, éramos seres buenos, ¿ya? Según lo que plantea esta doctrina del buen salvaje. Éramos pues buenos. Pero a medida que fuimos creciendo, nosotros nos fuimos corrompiendo. ¿Y por qué nos corrompimos? Porque tú al crecer te diste cuenta de que todo lo que te rodea está mal. Todo lo que te rodea te ataca, te perjudica. Este orden de cosas no te conviene porque estás en un lugar inferior, siempre aplastado, siempre en el último peldaño y relegado. Entonces, este tipo de sociedad tú lo vas a querer cambiar, pero de repente no vas a poder, entonces vas a comenzar a frustrarte, vas a comenzar a renegar de todo, vas a comenzar a tener pues una rebeldía, una sensación de que todo está mal y eso te va a volver infeliz. Y al ser infeliz vas a comenzar a sacar lo peor de ti, porque no estás contento, no estás contento con el tipo de sociedad que te tocó vivir, no estás contento con la forma de gobierno que impera, ¿no? En donde tú estás. Por lo tanto, este tipo de sociedad ha hecho de ti algo malo, ha sacado lo peor de ti. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si tú vivieras en una sociedad donde tú te sientes contento en el lugar donde estás? ¿Qué pasaría si tú vivieras bajo una forma de gobierno en la que tú estás contento? En la que tú dices, esta forma de gobierno me gusta. Y me gusta porque yo la he elegido, porque el gobernante que está ahí, yo lo he elegido. Mi voluntad es que él esté ahí. Es mi representante, de manera libre, y no porque me lo han impuesto. Entonces, aquí hay una idea muy clara, que el hombre siempre va a ser infeliz y siempre todo va a estar mal si es que ese hombre vive en una sociedad y bajo un gobierno que no eligió. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tú vivas en una sociedad donde todos sean iguales, todos sean libres y que el gobierno en el cual tú estás sea uno en el que tú has participado y has elegido. Entonces, esa es la idea del buen salvaje, ¿no? Transmitirte esa idea. El impacto de la Revolución Francesa nos lleva a hablar de la enciclopedia, porque la enciclopedia va a ser el vehículo, va a ser el medio de difusión por las cuales las ideas ilustradas van a llegar a todas partes, ¿no? En todos los reinos, ¿ya? Y la enciclopedia va a ser hecha por muchos hombres de la época, bueno, son varios los que participaron, ¿no? En ella. Y debe haber sido espectacular, ¿no, chicos? ¿Ustedes se imaginan para esa época haber tenido entre tus manos un texto que te resumía, ¿no? Parte de los conocimientos logrados hasta ese momento, no solamente en filosofía, sino también en ciencias, ¿no? Literatura, en arte, o sea, en todo. O sea, es un libro muy completo, ¿ya? Un libro muy completo que expresaba o sintetizaba todo el pensamiento humano de la época. Entonces, fantástico tenerlo entre tus manos cuando esa era la única forma también de acceder al conocimiento. Bien, vamos con el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado surge como que a la par de la ilustración. Ahí nada más se enganchan, ¿o sí? Ahí nada más se enganchan. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII. Su intento fue conciliar el absolutismo con algunas ideas de la ilustración. Como proyecto de modernización vertical autoritario, el pueblo era simbólicamente el hijo del monarca, debiendo velar por su bienestar, negándole su participación.
La frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sintetiza este proyecto. Imagínate que tú eres un rey, ¿ya? Tú eres, pues, no sé, José II, tú eres la emperatriz María Teresa de Austria, tú eres Carlos III de España, no sé, tú eres un rey. Entonces tú lo que vas a querer, ¿ya? Lo que tú vas a querer es lo mejor para tu reino. ¿Y por qué quieres lo mejor para tu reino? Porque te conviene, pues. Si tu reino es espectacular, es grandioso, es un reino estable, ¿no? Rico y poderoso, eso a ti te va a poner en el cielo. Vas a estar por encima de los demás monarcas. Y eso es lo que tú quieres. Entonces, para que tú logres que tu reino sea así con esas características, ¿no? De grandeza y que haya una mejora y que tu reino sea el superior a todos los demás reinos de Europa, tú tienes que modernizar tu reino a la luz de las nuevas ideas, a la luz de las mejoras que se están dando en el siglo XVIII. Entonces, para modernizar tu reino, tú vas a recurrir a los consejos de la Ilustración, a esas ideas liberales que hablan de progreso, esas ideas que hablan de cambios, ¿ya? Pero ahí vas a tener mucho cuidado, porque los cambios que vas a implementar van a ser cambios que te puedan convenir, cambios que, digamos, mejoren en algo, ¿ya? Pero que tampoco pues termines afectándote, como por ejemplo dar libertad al pueblo, porque si das libertad al pueblo, te va a salir contraproducente, ¿ya? Entonces vas a tener que tienen que ser cambios, pero cambios que convengan a los intereses del rey, ¿ya? Ahora bien, cuando tú hagas esos cambios, tú no le vas a consultar al pueblo. El pueblo va a estar totalmente fuera de tu proyecto de modernización. Tú lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a implementar de manera vertical, ¿no? Desde arriba, desde tu poder, y supuestamente tu discurso es por el beneficio del pueblo. Pero en realidad lo que estás buscando es tu beneficio, porque tú quieres modernizarte, tú quieres ser el mejor monarca. Y además, esto de acá es lo que te toca, ¿ya? ¿Por qué es lo que te toca? Porque haz un análisis, ¿ya? Si tú no lo puedes hacer como monarca, dile a tus ministros que lo hagan. El siglo XVIII es un siglo de muchos cambios. La gente está muy molesta, el pueblo critica por todo, el pueblo quiere cambios. Si tú no le das esos cambios al pueblo, en algún momento ellos lo van a buscar por las buenas o por las malas. Entonces, antes de que lo busque por las malas, tú adelántate y hazlo. Porque si tú no lo haces, ellos van a levantarse contra ti y eso va a traer cosas peores. Así que aquí hay dos intenciones, no solamente la de modernizar mi reino para ser el mejor monarca, sino también para evitar cualquier tipo de estallido revolucionario que pueda traer consecuencias negativas a mi poder, a mi reinado. ¿Cuáles son las características del despotismo ilustrado? Promovió el progreso social, eso es cierto, pero bajo el control de la monarquía. Esto fue muy vertical, fue autoritario. Implementó reformas, sí, se implementaron reformas, pero solamente algunas reformas. Y se reprimieron las demandas populares, o sea, se continuó con eso. Si tú dices o si decimos que se reprimieron las demandas populares, estamos mal, pues, estamos mal, porque se supone que la ilustración está basado en lo que el pueblo necesita, ya que el pueblo es la mayoría de la sociedad, el pueblo es el 90% de la sociedad, o más todavía, el 95%. Entonces, si tú reprimes las demandas del pueblo, entonces no eres un verdadero ilustrado, pues eres un farsante nada más. A ver, ¿cuáles son estas reformas? Reorganizar la burocracia, obvio, obvio que te das cuenta que eso es en beneficio del reinado y del rey, con las nuevas ideas, ¿no? Entonces, beneficio del reinado. Económica, aplicación del libre comercio. Ya, eso de ahí tiene intereses a nivel también del reino, porque la economía mejora y en base a eso el reinado del monarca también va a ser, pues, ¿no? Mejor, se va a potenciar, mayor estabilidad, más riquezas. Social, abolición de la servidumbre. Ya, eso sí podría ser digamos, algo positivo, pero recuerda que esto no se da en todas partes. Como tú puedes ver, esto se dio en Austria, en Rusia, en España también, los Borbones, ya lo aplicaron también ahí, y también en Prusia, ¿no? Que después se convirtió en Alemania. Ahí, de esos cuatro reinos que te acabo de mencionar, ¿está Francia? No está Francia.
¿ya? Entonces, toma en cuenta eso, ¿ya? Toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la servidumbre se abolió en algunas partes de Europa, pero por ejemplo en Francia ahí no se abolió, ahí no hubo ningún cambio. Y justamente, ¿dónde pasó la Revolución Francesa? En Francia. Entonces ya entendiste todo, ¿verdad? Y en cuanto a lo religioso, van a promover la tolerancia religiosa y también el regalismo. Recuerda que el regalismo es el principio en donde el rey lo que hace es tomar y quitarle algunos poderes a la iglesia, ¿no? Algunas atribuciones al Papa se las quita para que el rey pueda tener esta supremacía, para que pueda ejercer, ¿no? Este regalismo, que significa que yo tengo más poder que la iglesia, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí tenemos algunas de las reformas, por ejemplo, en España, Carlos III, conocido como el alcalde de Madrid, por todas las obras que hizo por la ciudad. Ahí tienes a la reina, bueno, no es reina, es la emperatriz de Austria, María Teresa. Ella es la mamá de la reina María Antonieta, que fue reina de Francia en el siglo XVIII, que también promovió reformas financieras, educativas, ¿ya? Entonces, aquí, chicos, sí, hay que resaltar que hay reformas, ¿no? De tipo culturales, aperturar centros de investigación, escuelas, ¿no? Mejorar la parte de la administración, entonces todo eso de ahí. Pero para terminar, chicos, con el despotismo, solamente una idea es la que vamos a dejar muy clara. La reforma, el cambio que el pueblo esperaba, no era exactamente ninguna de estas. Lo que el pueblo realmente quería como cambio era su libertad, comenzando por la libertad política. La libertad política es aquella libertad que te permite elegir libremente el gobierno bajo el cual quieres vivir y al gobernante que tú te mereces tener. Si eso no ocurre, nada va a cambiar sustancialmente, porque siempre van a estar ahí los mismos. Es como ahora, ¿no? Tenemos esta presidenta, tenemos este Congreso, que tú puedes decir no le hemos elegido. Y mientras ellos sigan ahí, por más cosas buenas, entre comillas, que intenten hacer, bueno, que tampoco hacen absolutamente ninguna, por más cosas buenas que quieran hacer, tú nunca vas a estar realmente contento. ¿Por qué? Porque de cajón no los elegiste, pues. Entonces, por más cosas que pasen, tú siempre vas a tener esa crítica ante todo, ¿no? Que no es la forma de gobierno que se ha elegido. Muy bien, chicos, entonces dejamos eso ahí y vamos con la independencia de las 13 colonias inglesas. Hacia el siglo XVIII, no, XVIII no, XVII, la zona de Norteamérica se comienza a colonizar. Los colonos que llegarán a esta parte de América principalmente venían de Inglaterra, aunque también de otras partes, ¿no? Como de Holanda, de Irlanda, España, Italia, de otras partes también. Por ejemplo, Nueva York, ¿no? Se llamó en su momento Nueva Holanda. Y si se llamó Nueva Holanda, tú ya sabes por qué, ¿verdad? Entonces, esta parte de Norteamérica se comienza a colonizar, ¿ya? Pero solamente la parte oeste. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos migrantes venían a América? Venían cargados de muchos sueños, ¿no? De aquí establecerse, había muchas tierras aquí por trabajar, ¿no? En Europa la vida no era tan linda como tú pensarías que era, había mucho sufrimiento, pobreza, ¿no? Hacinamiento en las ciudades. Y una cosa, particularmente las persecuciones religiosas. Mucha gente venía escapando de las persecuciones religiosas que ocurrían en Europa. Entonces, los colonos que llegan a Norteamérica se establecen en la parte oeste. ¿Por qué? Porque en la parte oeste, número uno, están pues más hacia la costa atlántica, ¿no? Ahí hay más comercio, hay más desarrollo, ¿no? Mientras que en la parte oeste, las tierras estaban ahí, ¿no? Olvidadas, tiradas las tierras, ¿no? Tú llegar a la parte oeste era dedicarte a la agricultura, a la ganadería, a eso, ¿no? En cambio, en la parte de la costa atlántica era pues, netamente comercio, finanzas, negocios. Y además recuerda que en la parte oeste estaban aún estos pueblos autóctonos, ¿no? Estas tribus indígenas que particularmente, pues, o mejor dicho, estas tribus eran enemigas de los migrantes colonos, ¿no? Eran enemigos y siempre habían ataques, siempre habían ahí, no sé, conflictos, muertes.
Y eso el cine ay, vamos a ver. El cine, esto bien lo ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, películas o hasta series, que seguro que tus abuelitos han visto, ¿ya? Que antes eran bastante, digamos, eh, muy vistos, ¿ya? Disculpen chicos, me distraje un minuto, ya. Ah, ¿qué más? Ajá, ya. Antecedentes, ¿no? Antecedentes de la independencia de las 13 colonias. Tenemos como primer antecedente que en el siglo XVIII las colonias se encontraban en una fase de prosperidad económica, madurez política, la cual se vio afectada cuando con la Guerra de los Siete Años Inglaterra tuvo que incrementar los impuestos sobre sus colonias para cerrar su déficit fiscal. Bueno, chicos, mira, yo te digo una cosa. Si tú migras de tu país de origen a otro distinto, a otro país o territorio nuevo, tú nunca te vas a olvidar de tu país de origen, porque es como tu madre patria, es como el lugar donde tú naciste y tu familia está ahí, tu cultura y todo lo que aprendiste. Entonces siempre va a haber un lazo espiritual que te una con tu reino. Y eso es lo que pasaba con los colonos acá en América. Ellos podían vivir acá, hasta podían haber nacido acá, pero todavía había un fuerte lazo con el reino inglés. Y bajo este lazo, y también por el tema económico, había una fuerte e importante relación, una relación que era pues cómoda, ¿no? Pacífica, amigable. Siempre fue así. Pero las cosas cambiaron en el siglo XVIII, cuando pues el rey, después de la Guerra de los Siete Años, comienza a aumentar los impuestos. Chicos, esperen un minutito que voy a traer un vasito con agua, ya un minutito. Ya, ya chicos, ahí fui por mi vasito de agua. ¿Qué les decía? Ya, ya, entonces les decía que todo se rompe cuando el rey Jorgito III comienza a aplicar nuevos impuestos. Entonces, esta es una de las principales causas por las que comienzan a darse este conflicto. Primero fue como que una especie de romper lazos, como que una sensación hostil, y ya luego estalla la guerra. ¿Ya? Después estalla la guerra. ¿Cuáles son las causas de la independencia de las 13 colonias? Primero, que los ingleses van a reclamar que no tienen representantes en el Parlamento inglés. Bueno, los americanos, ¿no? Van a reclamar que no tienen representantes en el Parlamento inglés, lo cual les afecta. Les afecta porque en el Parlamento inglés es donde se toman las decisiones que afectan a los americanos, y siempre se van a tomar decisiones arbitrarias para los intereses de los colonos de América. Entonces los americanos, como solución, ellos planteaban tener un representante, alguien que los pueda defender, alguien que pueda llevar, ¿no?, al Parlamento los intereses que los americanos también tenían. Por otra parte, está el tema de los impuestos. Muchos impuestos que se van a crear, ¿no? Como por ejemplo el impuesto del timbre, el impuesto del papel, el impuesto del té, ¿no? Que son impuestos que afectan, ¿no? Afectan, ¿por qué? Porque los americanos se dedican al comercio, muchos de ellos se dedican al comercio, y los que están en la costa atlántica es su principal actividad.
Si tú eres comerciante y los impuestos comienzan a aumentar, pues tus ventas van a bajar o en todo caso, tus ganancias van a disminuir porque vas a tener que pagar más impuestos por realizar tu actividad. Y si a eso le sumas este impuesto del té, que es uno de los que más te va a afectar, pues tú vas a estar muy descontento, muy descontento. Ahora, el té aquí, ¿por qué es tan importante? El té es importante porque recuerda que los americanos, ¿no? Son ingleses y ellos tienen la cultura, la tradición de tomar mucho té, ¿ya? Porque eso es lo que trajeron de Inglaterra, ¿no? Tomar el té. Entonces, el té es un producto que se compra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y los comerciantes americanos que vendían té, pues tenían enormes ganancias. Pero a partir de, ¿no? del siglo XVIII, el rey Jorge III lo que ha hecho es aplicar una restricción a la venta del té. ¿Qué significa esta restricción? Significa que ahora, a partir de ahora, los comerciantes americanos ya no van a poder vender té. Está prohibido que ellos lo vendan. Y entonces, ahora los americanos, ¿cómo van a consumir el té? Muy fácil. Hay una compañía inglesa, es la compañía inglesa de las Indias, ¿no? Orientales, y esta compañía es la que se va a encargar de comprar el té en la India y llevarla a las colonias y venderlas. Entonces, con este tipo de ahora, digamos, imposición, los colonos americanos se quedan arruinados económicamente porque se van a perder el principal negocio que tenían, que era la venta del té. Entonces, esto es uno de los factores más importantes que ayudan a entender por qué comienza la hostilidad entre los americanos e Inglaterra. Y si a eso le sumas las ideas de la ilustración, pues es algo que también suma muchísimo. ¿Por qué? Porque tú ya estás descontento, ¿sí o no? Tú estás muy molesto porque el rey de Inglaterra ha roto tu negocio. Y si a eso le sumas tu cólera de que no hubo un representante en el Parlamento que haya defendido tus intereses económicos, y si a eso le sumas estas ideas ilustradas que dicen que el rey no es un rey, no tiene por qué ser un rey que tú tengas que obedecerlo en todo, porque ese rey, ¿quién lo ha elegido? Ese rey, ¿acaso su poder viene de Dios? ¿Y dónde dice eso? Entonces las críticas comienzan en tu cabeza. Esas críticas que te dicen que los hombres deben ser iguales, que la nobleza, ¿no? inglesa no tendría por qué tener más derechos que tú, y tantas cosas, ¿no? Y la libertad política y todo eso. Y por último, y ya a manera de que esto estalle, la parte social, ¿no? Lo que pasó en Boston, la masacre de Boston, que fue como que comenzó con un malentendido, una gresca ahí, ¿no? Entre un trabajador, los guardias lo trataron mal, el trabajador regresó con otros, ¿no? Otros compañeros más, atacaron el puesto ahí policial, ¿no? Y todo estalló en un ataque en el cual sí es, pues sí es algo, ¿no? Brutal, sí es algo, digamos, no sé si desbalanceado o la palabra sea un abuso, porque ellos eran pues guardias, tienen armas, mientras que los otros supuestamente son civiles, ¿no? Entonces, toda esa situación conllevó pues a una crítica mayor, ¿no? Del abuso que estaban cometiendo los ingleses aquí. ¿Qué ocurre con esto del el motín del té en Boston, ¿no? Boston, en Massachusetts, ¿no? Es un puerto, el cual pues aquí llegaban los cargamentos de té. Entonces, los comerciantes americanos, los colonos, que estaban muy descontentos desde que perdieron el negocio, lo que van a hacer es ir al puerto y todo un cargamento que había llegado lo van a botar al mar. Con lo cual, obviamente que este cargamento se pierde, ¿no? No puedes tú usar un té ya que ya se cayó al agua y malogró. A raíz de esto, el rey de Inglaterra va a tomar acciones muy fuertes, ¿ya? Estas acciones muy fuertes van, número uno, ¿ya? Número uno, cerrar el puerto de Boston. Número dos, mandar un destacamento militar más grande que los que había mandado antes. Este destacamento es para cuidar el orden ahí en el puerto de Boston, porque estaba todo muy agitado y se les obligaba a los vecinos del puerto
a que mantengan a este ejército, ¿no? Dándoles comida y esta situación se puso insostenible porque la gente estaba muy descontenta y una presencia militar ahí era algo pues que tú peor vas a reclamar porque tú dices, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? Para que estén estos guardias aquí por todas las esquinas de las calles y en todas partes y encima que nos obliguen a mantenerlos, ¿no? Entonces toda la gente estaba muy descontenta con todo. Entonces toda esta situación, jóvenes, lo que va a llevar es a los hechos de la independencia. Vamos a dividirlos en estos 5 momentos. Bueno, más de 5. Bueno, vamos, acá hay algunas cosas que no se están considerando, otras que sí. A ver, vamos a ver. En Filadelfia, en 1774, se realiza un primer congreso donde son invitados todos los americanos, ¿no? Con los colonos, ¿no? Todos son invitados a participar, aunque algunos se abstuvieron por temor, ¿no? Pero digamos que fue un primer congreso bastante fructífero porque aquí ya determinaron romper lazos comerciales con Inglaterra, ¿no? Entonces acá la parte económica ya se rompe totalmente. Más tarde, en 1775, en un segundo congreso, ya hay una declaratoria de guerra contra Inglaterra, ¿ya? Pero para este momento las cosas para los americanos son inciertas. ¿Por qué? Primero, porque te estás enfrentando al, al ejército más poderoso del mundo. Te estás enfrentando al reino más poderoso de Europa y del mundo, que es Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, acá las cosas no están muy fáciles que digamos, sobre todo porque mientras ellos tienen el ejército más poderoso, tú ni siquiera tienes ejército. Entonces aquí está mal, ¿no? Porque no tienes ni ejército. Entonces, lo que tú tienes que primero tener es pues, un ejército y para eso necesitas alguien que dirija tus tropas. ¿Y quién más que George Washington, ¿no? Este personaje va a ser elegido como comandante en jefe del ejército continental. Es un ejército que surgió así, muy rápido, hizo un llamado al patriotismo, ¿no? A la defensa, la lucha por los intereses, ¿no? Del pueblo aquí americano. Entonces se formaron las tropas que con mucho civismo van a tener que enfrentar, ¿no? A este enemigo tan poderoso que era Inglaterra, que según se decía, el ejército inglés nunca había perdido. Más tarde, en 1776, se redacta el Acta de la Independencia, ¿ya? Por Thomas Jefferson. Esta acta dicen que fue leída por todos los, ¿no? Por cada uno de los soldados de las diferentes tropas del ejército, para que ellos le pudieran saber, ¿no? Por qué estaban luchando, ¿no? Para que ellos pudieran también sentirse parte de este proyecto que está bastante difícil, pero que era importante ganarlo, ¿no? Si querían vivir libres y poder desarrollarse de manera autónoma, ¿no? De manera independiente. Entonces ya tienen su acta de independencia y aquí las cosas se ponen pues un poco ahí inestables porque los americanos van a buscar apoyo, van a ir a Europa, van a hablar con el rey de Francia, Luis XVI, para pedirle ayuda. ¿Por qué justamente este rey, no? ¿Por qué no otro? Porque nosotros sabemos que la guerra de los 7 años fue una guerra entre Francia e Inglaterra, sumado a otros reinos que también participaron. Pero de alguna manera Francia e Inglaterra fueron los que estaban liderando, ¿no? Esta guerra de los 7 años y Francia fue la derrotada en esa guerra. Por lo tanto, Francia estaba pues con este resentimiento y esta idea de venganza. Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué más que como una forma de venganza, tú apoyes, ¿no? A los americanos para derrotar a tu enemigo? Entonces Francia era pues obviamente el mejor candidato para ser tu aliado. Pero Francia, a pesar que quería ayudar, al principio no van a tener una postura muy clara, ¿no? Porque económicamente esto era muy ambicioso, ¿no? Económicamente significaba muchísimo gasto. Pero ya después de la batalla de Saratoga, que es una primera batalla importante donde los americanos ganaron, ¿ya? Pues Francia y también España y también Holanda se decidieron en apoyar a los americanos. España también se sumó porque en la Guerra de los 7 años España también fue derrotada y España también quería vengarse. Y Holanda también se sumó vendiendo armamento de manera pues a escondidas. Entonces con este apoyo los americanos en la batalla de Yorktown ganaron
Y finalmente, pues con esta batalla se selló la independencia de los americanos. Ya después en el Tratado de Versalles, Inglaterra reconoció la independencia de los americanos. En la imagen tenemos a Adams y a Thomas Jefferson, a Benjamin Franklin también, que están trabajando en la redacción de la declaración, ¿no? Ahí los tenemos, a los padres, bueno, más George Washington, ¿no? Ellos son los padres de la independencia de los Estados Unidos, los papis de la independencia. ¿Qué tenemos como consecuencias? Que Estados Unidos es la primera colonia que se independizó, es el primer estado liberal y democrático. Su primera constitución se va a redactar en 1787 y va a influenciar sobre la Revolución Francesa y también sobre la independencia de Sudamérica o Hispanoamérica, ¿no? Ya está. Ahora sí vamos con la Revolución Francesa, la cual pues es uno de los hechos más importantes del siglo XVIII, XIX también, porque por los cambios, ¿no? Por los grandes cambios que va a traer, no solamente Europa, sino al mundo, ¿ya? ¿Qué es la Revolución Francesa? Es un proceso que está dirigido por la burguesía con base popular. Esto de base popular, ¿sabes qué es lo que realmente te quiere decir? Que se usa al pueblo, ¿no? Los burgueses lideran, pero quienes van a pelear, ¿no? Y los que van a morir son el pueblo, es el pueblo. Pone fin al antiguo régimen, provocando un cambio profundo en las estructuras francesas a fines del siglo XVIII. Claro que sí, ¿no? Porque obviamente que esto inicia en Francia y luego también se expande a otras partes de Europa. Pero obviamente que en Francia estuvo su principal batalla y obviamente también la principal victoria. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Chicos, a todo esto, la recomendación, si es que quieren, si es que les gusta, es que vean la película María Antonieta. ¿Lo han visto, chicos, o es que no la han visto? Ustedes díganme. Yo lo voy poniendo por aquí. A ver, quédense ahí ustedes mientras me van diciendo. Y yo por aquí voy a ir colocando un cachito de la película María Antonieta. ¿La han visto o no la han visto, chicos? Está en Netflix, pero también está en YouTube. Ya lo descubrí hace unos meses atrás. Descubrí que también está en YouTube. Vamos a ver, YouTube, película María Antonieta. Es una película un poco larga, ¿eh? Dura más de 2 horas, me parece. Ya hace tiempo la vi. Película María Antonieta. Completa en Spanish. Ajá. Uy, no, ¿esto qué es? Aquí, ahí está, dura 2 horas. La puse aquí. Ahí lo dejo. O, ujú, ya. Me respondieron. Parece que nadie la ha visto porque nadie dice nada. Vamos a ver. Chat, ¿qué dice el chat? Ajá. Yo no la he visto, me dicen. No, no, no. ¡Wow! Nadie. Entonces vamos a ponerla 2 minutitos. A ver si te interesa verla. Vamos a verla. Es lo bueno de tener una clase virtual que puedes un poquito que tener esa interacción. Entonces vamos a ponerla. Compartir con sonido. Ventana. María Antonieta. Vamos. Ahí está. Sonido.
Listo, chicos. Lo dejé en la mejor parte. En la parte de que lo logren. ¿Lo habrán logrado? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Mm? A ver, díganme ahí ustedes, chicos, en el chat si lo lograron o no lo lograron. Es una parte de interés, ¿ah? ¿Lo lograron o no lo lograron? Vamos a ver. ¿Cuántas cosas tengo, Dios? Aquí, ya. Oye, no sé por qué no se me... Otra vez, y ahora sí. Ya. Bueno, chicos, no lo lograron, dice Yadira. Bueno, la situación del rey y de la reina, que en el momento, en la película hemos visto un pequeño cachito en el cual pues ellos se están casando, ¿no? Se están casando a la corta edad de 15 años. Él tenía 16, ella tenía 15. O sea, eran un par de niños. Y obviamente no es por amor el matrimonio de ellos, sino por una conveniencia política, una alianza entre el reino de Austria y el reino de Francia, ¿verdad? Así es, Ángela, así es. Entonces, al momento de la primera noche, como puedes ver, el rey y la nobleza, la alta nobleza, están ahí en la habitación para presenciar este momento, ¿no? En el que el delfín y la delfina de Francia están metiéndose a la cama para esta primera noche. Pero resulta pues que Luis XVI no estaba interesado en amarla, ¿no? Y eso tenía que ver con una especie de situación biológica, ¿no? Que le pasaba a él, que no sé, ustedes chicos, a ver, imaginen, ¿no? Que le estaba pasando a él que no estaba interesado en estar con ella y era por algo de tipo más biológico por parte de él y que lo lograron después, ¿no? Pero esos años en que ellos no lograron consumar el matrimonio, obviamente hubo muchas críticas, porque ahí lo que más habían ahí en ese palacio eran chismosos. Entonces, pues, resultó que la noticia todo el mundo la sabía, sobre todo el pueblo, y el pueblo tomaba esta situación para hacer burlas. A través de panfletos, la reina era calumniada, ¿no? Había muchas críticas de su papel como reina, ya que ella la única responsabilidad que tenía con su reino, ¿no? Con el reino de Francia, era engendrar al heredero. Ella no tenía ninguna otra responsabilidad más, solamente traer hijos sanos que puedan tener el papel, ¿no? De heredar el trono. Nada más, así de simple. Pero como ella no salía embarazada, obviamente que la culpa le echaban a ella y nunca a él, ¿no? Siempre era seguro que no lo enamora, seguro que es una mujer muy fría, seguro de que no atrae al delfín. Entonces, así pasaron esos 7 largos años, ¿ok? Muy bien, chicos. Así como dijimos que él no estaba interesado en amar a María Antonieta, parece que él tampoco estaba interesado en gobernar. Y los documentales y lo dicen, ¿no? Dicen muy en claro que como capacidades de rey él no tenía ninguna. Era pues un rey, era un joven, ¿no? Muy dubitativo, muy de repente, no sé, influenciable. Casi siempre hacía lo que le decía el resto, ya que como capacidades de gobernante no las tenía, ¿ya? Y esto es una situación que empeora las cosas, ¿no? Entonces, en la parte política, dentro de las causas políticas, tenemos justamente la crisis del absolutismo. O sea, a este reino absolutista, que ya de por sí, de ser absolutista ya es una crítica, súmale las nulas capacidades de él como rey y de María Antonieta como reina, porque ella como mujer también generaba situaciones de gasto, ¿no? Los gastos que ella va a realizar, tanto pues por digamos que la moda, por todo lo que ella apostaba cada noche, los banquetes que ella organizaba. Y en esta parte, ¿no? De la vida que ella llevaba, hay pues ahí su polémica, ¿no? Porque muchos dicen
que ella pues fue muy derrochadora, la Madame Déficit, ¿no? Que cuando le preguntaron por el hambre del pueblo francés, ella dijo pues que coman tortas, ¿no? Totalmente desligada, ¿no? Desligada totalmente de lo que pasaba en el pueblo. Casi, casi se parece a la actual, ¿no? La actual que dice que con 10 soles haces postre y todo, ¿no? Entonces, la reina María Antonieta, pues muchos la critican por eso, ¿no? Por los derroches, pero otros dicen que no es así, ya que ella era austriaca. Ella llega a Francia para ser la reina y ella, como pudiste ver en el video, cuando la están vistiendo, ella pues cada mañana al despertar tenía que esperar a que la vistan todas estas mujeres nobles que podían entrar, ¿no? O sea, libremente a su habitación y participaban de la vestimenta de la reina. Entonces, como puedes ver, todo era ceremonia, todo era acto, todo era así, digamos, lleno de estos momentos protocolares en donde María Antonieta tuvo que adecuarse a ellos. O sea, no es que ella los haya creado, sino que ella ya llegó a un reino donde así eran los actos protocolares para la mañana, tarde y la noche. Entonces, ella, si es que organizaba banquetes y todos los lujos y derroches, no es porque haya inventado esas cosas, sino porque ya de por sí la vida en Versalles era de esa manera. Pero se suma, ¿no? Es una causa más. Todos los gastos que Francia tuvo, no solamente por María Antonieta, sino también por las guerras en las que participó y no ganó, y también por, digamos, la mala administración, ¿ya? En cuanto a lo político, a lo económico. En cuanto a lo ideológico, están las ideas de la Ilustración que critican al rey, ¿no? Que el rey, que la nobleza, que el clero, ¿no? Hay que ver los defectos que tienen, por qué ellos tienen privilegios, por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Toda la crítica del absolutismo. En la parte social está el tema de los estamentos. Mira, no sé si por acá tenemos la pirámide, creo que no lo está, ¿ya? Pero en Francia tú tienes tres estamentos, ¿ya? Tres. El primero es el clero, luego la nobleza y por último el pueblo. El pueblo también se le suele llamar estado llano o tercer estado. Y dentro del pueblo está primero la burguesía, luego están los artesanos, luego están los campesinos y si quieres agregarle un último, ¿no? espacio más, es para los sectores marginales, ¿no? Gente pues extremadamente pobre, mendigos, niños huérfanos, etcétera. El clero que está en la parte de arriba, tienes dos tipos de cleros, el alto clero y el bajo clero. El alto clero son pues los cardenales, los obispos, los abades, ¿no? Que son pues los que tienen una mayor jerarquía y más privilegios. El bajo clero está conformado por los párrocos, los sacerdotes, ¿no? De las iglesias, que casi siempre se concientizaron más con los problemas del pueblo, porque obviamente ellos también vivían junto al pueblo. Luego en la nobleza tenemos la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza está conformada por la nobleza cortesana. Estamos hablando de estos nobles que vivían en el castillo junto a los reyes y tenían los más grandes privilegios, propiedades y títulos. Mientras que la baja nobleza estaba conformada por los nobles de las zonas rurales que vivían de una manera más sencilla, por así decirlo, y también estaban más cerca al pueblo, ¿no? A los campesinos. Y ya debajo, en la burguesía, en el pueblo, ¿no? Primero tenemos a la burguesía, y la burguesía también tiene dos grupos. Tienes la alta burguesía y tienes la baja burguesía. La alta burguesía está conformada por los que son los grandes comerciantes, ¿ya? Gente que mueve mucho dinero y que muchas veces eran igual de ricos que los nobles, pero con una diferencia, que ellos no tienen libertades, no tienen acceso al poder. Y ahí está el principal problema. Y debajo está la baja burguesía, que son los intelectuales, de repente son los profesionales, médicos, abogados, profesores. Tienen una profesión, tienen un pequeño negocio de repente, pero no tienen grandes riquezas. Y luego están los artesanos que tienen sus oficios, ¿no? Viven de su pequeño taller. Por último, los campesinos que trabajan la tierra, entonces, y así se conforma el pueblo. Una cosa nada más. La burguesía está detrás de todo este proceso revolucionario. Como te dije, la burguesía puede ser intelectual, puede tener profesión, gente muy culta y hasta con grandes riquezas, ¿ya? Pero esa burguesía nunca va a llegar a más si es que no llega al poder. Porque por más dinero que tú tengas, siempre hay algo que está superior a ti
y eso es el poder político. Mientras las leyes no se ajusten a tus intereses, tú nunca vas a poder ascender. Entonces ahí está el por qué la burguesía quiere acabar con el clero, con la nobleza y con todos esos derechos y privilegios que ellos tenían, ¿sí? La Revolución Francesa tiene tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía vamos a ubicar cuatro asambleas, ¿ya? Cuatro asambleas. La primera asamblea se llama Estados Generales, la segunda, Asamblea Nacional, la tercera, Asamblea Constituyente y la cuarta, Asamblea Legislativa. En la primera, los Estados Generales, era una asamblea tradicional que se convocaba desde siglos antes, solo que Luis XIV, el rey Sol, en su gobierno, en su reino, la dejó de convocar. Entonces pasó más de un siglo para que la vuelvan a convocar. Y eso fue porque Francia estaba con un serio problema fiscal. Estaban en bancarrota fiscal, no había dinero, nada de dinero. En esta, en esta asamblea tienen que participar los tres estamentos, pero obviamente no todos, sino sus representantes. Cuando se convoca y la sala comienza a sesionar, el rey pues habla, ¿no? Del problema tributario, bueno, el problema fiscal que tenían. Entonces se recurre a una propuesta que venía de Jack Necker, que era el ministro del rey, ¿no? El ministro de Economía, de Hacienda. La propuesta de Jack Necker es que la nobleza y el clero también deban pagar impuestos, porque eso ayudaría en algo. Pero obviamente la nobleza y el clero se oponen. Entonces, ante esta, ¿no?, situación, se cree conveniente recurrir a la votación. Pero para la votación también hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que cómo van a votar. ¿Se va a votar por persona o se va a votar por estamento? En el caso de que tú votes por estamento, pues aquí la nobleza y el clero ganan, porque se juntan y hacen dos estamentos contra uno, que es del pueblo. Pero si fuera por persona, el pueblo gana, porque los representantes del pueblo son mayor número a los representantes del clero y la nobleza juntos, ya que obviamente aquí lo que se ve es los porcentajes. El clero era el 1% de Francia, la nobleza era pues el 3%, mientras que el pueblo era el 95%. Entonces, obviamente que los representantes del pueblo son un número mucho mayor al de la nobleza y el clero. Entonces, por persona, si votan por persona, el pueblo ganaba. Al final no hubo nada, o sea, no se llegó a nada y la asamblea, ¿no?, los estados generales se disolvieron. Entonces, el objetivo de esta asamblea fue hacer una reforma tributaria en la que la nobleza y el clero también pagaran impuestos, pero al final el problema fue en la votación, que no llegaron a ningún acuerdo. De ahí las cosas continuaron igual hasta el mes de julio, en el que, bueno, julio no, sino hasta mayo, en el que los representantes del pueblo decidieron seguir reuniéndose, pero solos, ya no con el clero, ya no con la nobleza y el rey, sino solamente solos, valga la redundancia. Entonces, los representantes del pueblo van a ir al lugar donde siempre se hacían las asambleas, pero el rey Luis XVI la había mandado a cerrar. Entonces, los representantes del pueblo, el único lugar que encontraron abierto fue el lugar donde los nobles jugaban a un juego con una pelota, ¿no? El famoso salón del juego de la pelota. Ahí los representantes del pueblo alzaron la mano, así como al estilo romano, y juraron no separarse hasta tener una constitución para Francia, ¿no? Tú ves lo importante que es, ¿no? No nos vamos a separar hasta que tengamos esta parte porque no se sale. Ya, hasta tener una constitución para Francia, ¿sí? Entonces, este es el famoso juramento en el salón del juego de la pelota. Juraron no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Llega el mes de julio y las cosas seguían igual o peor, porque hay una denuncia que Jack Necker, el ministro del rey, ha sido destituido de su cargo. Y Jack Necker era muy querido por el pueblo, porque era un ministro de tendencia liberal. Entonces la gente, ante toda la situación, ya no pudo más y salió a las calles, ¿ya? Y cuando digo que la gente no pudo más, jóvenes, no solamente me refiero a que la gente no puede vivir ya más tiempo bajo un rey absolutista, la gente no puede vivir más tiempo
pagando tantos impuestos. La gente no puede seguir más tiempo viviendo bajo un tipo de sociedad donde no tienen ningún derecho ni siquiera a la vida. Y sobre todo la gente no puede seguir viviendo más tiempo en un lugar en donde ni siquiera tienen para comer, porque esa fue una de las últimas causas. Un año antes de que estalle la revolución, en Francia hubo unas bajas temperaturas, ¿no? Que llevó a malas cosechas, a una crisis del trigo. O sea que no hubo producción, las tierras no dieron y la gente pasó hambre. Todo estaba carísimo, no había para comer. Tú ibas a las panaderías, ibas a las bodegas y los panaderos no te vendían o estaba todo muy alzado, muy, muy caro. Entonces la gente que iba a comer. Desde los últimos días, semanas, la gente estaba desesperada. Iban a los lugares donde vendían el pan y simplemente robaban y saqueaban. Entonces las cosas estaban así de terribles. Por eso que la gente ya no pudo más y aquel 14 de julio de 1789 se dio la toma de la Bastilla, en el que es el inicio de la Revolución Francesa. No solamente se tomó la Bastilla, sino que el caos se propagó por toda Francia. Y en las zonas rurales, los campesinos comenzaron a incendiar los castillos y a atacar a sus señores. A esto se le suele llamar el Gran Miedo, que es una situación de caos y desorden que se va a vivir en toda Francia después de la toma de la Bastilla. Ante esta situación, la burguesía, por temor a que esto se salga de las manos, van a impulsar la redacción, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que este documento va a ser vital en este momento, ya que lo que busca es contener a la gente, es calmar a la gente, ¿no? Con este documento en donde se van a establecer, ¿no? Estas iniciativas de que el hombre nace libre, desde que nace es libre y la ley debe ser la misma para, o sea, es más o menos las líneas, ¿no? Con la que comienza este documento, ¿no? Que el hombre desde que nace es libre y que el hombre o la ley debe ser igual para todos. Entonces, con este tipo de líneas, ¿no? Lo que se está buscando es que el pueblo se calme, ¿no? Ante la situación que se estaba dando. También se abolieron los derechos feudales, que es algo que la gente reclamaba, ¿no? Que ya no existan esos privilegios de los grandes señores. Y también se ataca al clero, ya que el clero también tenía muchas riquezas, muchos privilegios. Y lo que se hace es hacer una constitución, que el clero tenía que juramentar. Pero aquí comienzan los problemas con la iglesia, ya que el clero es algo que pertenece a la iglesia y por lo tanto los integrantes del clero solamente obedecen a la iglesia, no a los intereses de la burguesía o cualquier otro grupo, ¿no? Entonces, se les exige al clero que firmen y que juramenten ante esta constitución, pero hubo muchos que no quisieron, obviamente, y esos, ¿no? Estos integrantes del clero que no quisieron juramentar a esta constitución fueron perseguidos y también fueron, ¿no? Asesinados también, pues, durante los años de la Revolución. Y se da la Constitución de 1791, que va a ser la primera constitución que va a tener Francia. Si ya tenemos una constitución, entonces lo que nos falta ahora es comenzar a trabajar en las leyes. Y para hacer las leyes necesitamos un congreso, ¿ya? Entonces, si necesitamos un congreso, necesitamos establecer una asamblea legislativa. Y aquí es donde se va a convocar a esta asamblea legislativa. Esta asamblea legislativa tiene que estar conformada por diputados. Y vamos a ver que ni bien la asamblea se abre, ¿no? Comienza a sesionar, los diputados se van a comenzar a dividir en partidos políticos. Estos partidos políticos vamos a identificar tres. Los primeros son los fuldenses, que son monarquistas, por lo tanto ellos defienden la monarquía. Los segundos son los girondinos y los terceros son los jacobinos. Los girondinos y jacobinos son antimonárquicos. Ellos no quieren un rey, ¿ya? Ellos no quieren un rey. Ellos quieren una república. Esa es su característica, tanto de los girondinos como de los jacobinos. Pero acá hay una diferencia. La diferencia es que los girondinos son moderados, mientras que los jacobinos son revolucionarios radicales. Tú te preguntarás, profesora, ¿y por qué la diferencia de que unos sean moderados y que los jacobinos sean radicales? La diferencia es que los girondinos son de la alta burguesía, mientras que los jacobinos son de la baja burguesía. ¿Y esto qué tiene que ver? Mira, si tú fueras un gran burgués que tiene muchos negocios, muchas riquezas,
todo tipo de cambio que sea perturbador, que sea muy radical y muy fuerte, a ti te va a parecer mal. A ti te va a parecer mal porque pone en peligro tu estabilidad económica, tus propiedades y riquezas. Pero si tú fueras un pequeño burgués, como un profesional que vives de tu salario y nada más, pues cualquier cambio en la economía no te va a perjudicar de gran manera porque tú dices, no tengo y si hay un cambio voy a seguir igual, no voy a perder nada. Pero si soy un gran burgués, ahí sí podría perder mucho. Por eso que los girondinos, que eran moderados, o ellos eran pues de la idea de que sí debían haber cambios, pero poco a poco, ¿no? No de una manera extremista como los jacobinos lo buscaban. En esta parte de la Asamblea Legislativa hay una invasión a Francia por parte de Austria y Prusia. ¿Por qué? Porque la reina María Antonieta, al ser austriaca, ella pues va a convocar, va a pedir una ayuda por parte de, ¿no? Del reino de Austria. Y aquí Austria se une a Prusia e invade en Francia. Se va a dar la batalla de Valmy, en donde Francia derrota la invasión austro-prusiana. ¿Ya? Entonces hay una primera victoria para Francia. Se da el asalto al Palacio de las Tullerías. El rey y la reina de Francia eran considerados como unos traidores para el pueblo francés, porque ellos habían intentado escapar. ¿Ya? Se habían intentado escapar vistiéndose de campesinos, pero al ser de repente, bueno, al ser identificados, ellos fueron hechos prisioneros, pero en París, ya no en Versalles, sino en París. Y ahí van a permanecer ellos hasta que llegara el día de su ejecución, ¿no? Entonces ya cuando los reyes intentan escapar y la gente pues ya se va contra ellos, es aquí donde los burgueses le suspenden todas las funciones constitucionales al rey y es aquí donde se pone fin a la monarquía y se da inicio a la república. La república es una nueva forma de gobierno que ha sido establecida por los girondinos y jacobinos, ¿ya? Los burgueses. Han establecido la república y vamos a ver primero la Convención Nacional. La Convención Nacional es una asamblea, ¿ya? Es una asamblea. Aquí se supone que lo que van a hacer es elegir, ¿no? O sea, quién va a ser, cuál va a ser el poder central, ¿no? Que va a tener que gobernar Francia. Pero mientras eso ocurra, la Asamblea se va a encargar de las leyes y de poner orden. La Convención Nacional se va a establecer por 3 años y en estos 3 años los primeros que van a tomar el poder son los girondinos. Los girondinos son los que van a establecer la república, ellos son los que van a establecer un nuevo calendario para Francia, ¿ya? Y ellos son los que van a ejecutar al rey y a la reina. Y esto va a ser por presión de los jacobinos. Y lo que está pasando en este momento en Francia es que las cosas se han puesto muy agudas, ¿no? Se han puesto muy complicadas. ¿Por qué? Porque si tú pensaste que la revolución iba a traer, ¿no? Todo lo que el pueblo esperaba, te equivocaste, porque aquí hay muchos intereses puestos y hay grandes sectores del pueblo que no están de acuerdo con la revolución o con la forma como se está dando. Y por otro lado tienes al clero y tienes a la nobleza que también están atacando de muchas formas. Y por fuera de Francia, tú sabes que Francia tiene enemigos como el Reino de Inglaterra, España, Rusia, ¿no? Y estos reinos también quieren intervenir Francia para acabar con su revolución. Entonces, Francia tiene muchos problemas internos y externos, y es ahí donde los jacobinos presionan para que los reyes sean ejecutados. María Antonieta y antes el rey Luis XVI van a ser llevados a la guillotina. Después, los jacobinos van a tomar el poder y van a establecer una dictadura conocida como el gobierno del terror, y estamos hablando específicamente del gobierno de este personaje llamado Maximilien Robespierre. Robespierre va a establecer unos tribunales de justicia, conocidos como los comités de salvación pública, con los cuales va a intentar identificar a todos aquellos que sean considerados como sospechosos de estar en contra de la revolución, quienes van a ser apresados, van a ser procesados de una forma rapidísima y posteriormente ejecutados con la guillotina. O sea, es un mecanismo, es una forma en la que estos jacobinos están intentando acabar con cualquier persona que sea simplemente sospechosa de estar en contra de la revolución.
Después de esto, los mismos jacobinos van a llegar a su final cuando los girondinos van a impulsar un contragolpe, o sea, van a hacer que los jacobinos caigan y a esto se le conoce como el golpe de Termidor, que va a significar la caída de los jacobinos y obviamente también de Maximilien Robespierre, que también va a ser llevado a la guillotina. Luego los girondinos van a establecer el directorio. El directorio ya no es una asamblea. El directorio es más bien como un poder ejecutivo donde hay 5 directores que van a compartir el poder, ¿no? De una manera temporal. El directorio es un gobierno como moderado, pero a la vez es ineficiente, porque tú sabes que al compartir el poder entre 5 personas no se logra nada. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, acá no hay decisiones definitivas. Mientras pasa esto en Francia, fuera de Francia, este personaje, Napoleón Bonaparte, está destacando por sus acciones militares en contra de los ingleses, ¿ya? Ya que se dio esta batalla de las pirámides en Egipto y también estas batallas en Italia. Entonces, las campañas de Egipto y la campaña de Italia, donde Napoleón se enfrenta a las fuerzas inglesas, a pesar que Napoleón fue derrotado, le favorecieron para que él pudiera tener una gran fama, un gran prestigio entre la gente, una gran popularidad. Entonces, los girondinos, que necesitaban justamente de un aliado militar, ¿no? Que organice los ejércitos para la defensa de Francia, entonces los girondinos van a llamar a Napoleón y le van a proponer un trato. Este trato es lo que se conoce como el golpe del 18 de Brumario, que en realidad no es un golpe de Estado, sino más bien es un acuerdo entre los girondinos y Napoleón. El acuerdo es que Napoleón defienda a Francia de sus enemigos que se estaban uniendo en estas famosas coaliciones continentales, a cambio de que Napoleón tenga todo el apoyo económico por parte de los girondinos. ¿Ya? Entonces, para darle un sentido a esta alianza, van a hacer parecer que esto es un golpe hecho por Napoleón. Después de este supuesto golpe del 18 de Brumario, Napoleón, eh, bueno, los girondinos van a establecer lo que se conoce como el consulado. El consulado es un gobierno de 3 cónsules, uno de ellos es Napoleón, que en realidad, pues, este gobierno del consulado es una como careta, ¿no? De estas 3 personas, porque en realidad el que tiene todo el poder es Napoleón, ¿no? Es Napoleón. Y en esta parte, Napoleón se amista con la iglesia, ¿no? Después de varios años en que la iglesia ha estado atacada por los revolucionarios, Napoleón se amista con la iglesia para poder tenerlas a su favor. Y eso es una estrategia muy astuta por parte de Napoleón. Por otro lado, Napoleón también establece el Código Civil en el año 1804, ¿no? Que es un código que posteriormente va a ser difundido por todo el mundo. Y finalmente Napoleón, ¿no? Con el apoyo de la iglesia, se corona emperador de Francia. Desde ese momento se da lo que es la etapa imperial. En esta etapa imperial, Napoleón, a través de sus guerras, lo que va a hacer es llevar todos los principios de la Ilustración por toda Europa. ¿Ya? Es una de las principales características del periodo imperial de Napoleón. También aquí Francia va a crecer muchísimo porque se va a expandir gracias a las guerras que Napoleón va a efectuar contra muchos otros reinos. A veces Napoleón ganó, otras veces fue derrotado, otras veces solamente invadió, hizo alianzas. Son 11 años en los cuales Napoleón va a tener un gran protagonismo en Europa. Y alguna de los hechos más así importantes es cuando Napoleón, pues, decreta lo que es este decreto de Berlín, ¿no? Que es un bloqueo continental contra Inglaterra. Otro momento también es cuando invade España, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente clase, o cuando intentó invadir Rusia, pero fracasó. Al final, como ya sabes, Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig en 1813. Napoleón fue llevado a la isla de del Elba, ¿no? En el Mediterráneo, y escapó. Napoleón escapó, regresó por estos famosos 100 días, en los cuales otra vez Napoleón fue derrotado, ahora en Waterloo, y posteriormente llevado a la isla de Santa Elena, donde Napoleón murió. Las consecuencias de la Revolución Francesa es que se abolió el absolutismo en Francia, es que se acabaron con los privilegios estamentales y también que pues se va a difundir, ¿no? Estas ideas por toda Europa. Chicos, la revolución industrial, acá nos vamos a ir quedando. La revolución industrial es un proceso que se va a comenzar en el siglo XVIII hasta el siglo XX.
pero ha sido dividido en partes, ¿no? Hablamos de una primera revolución industrial y también de una segunda revolución industrial. Esta primera revolución industrial del siglo XVIII hasta el siglo XIX tiene que ver con muchos cambios que se van a dar en Europa, cambios que tienen que ver con el uso de la máquina, ¿ya? Para poder mejorar y aumentar la producción. Ahora, ¿por qué buscamos aumentar la producción? Porque hay muchos cambios, ¿no? A nivel social hay un gran aumento demográfico y también la burguesía está impulsando todos estos cambios para poder buscar un ascenso, ¿no? A nivel económico y consolidarse, ¿ya? Todo va a empezar en Inglaterra, ya que Inglaterra va a tener todas estas características, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento demográfico, ¿no? En el siglo XVIII la población inglesa y también en el resto de Europa la población se va a duplicar y o hasta triplicar, lo cual lleva a una mayor demanda por producción, ¿no? Lo segundo es que se van a introducir nuevas materias primas, como por ejemplo el algodón, como por ejemplo el tema del hierro. Y también a nivel de la agricultura hay una revolución agrícola con la introducción de nuevas técnicas, de nuevos cultivos, ¿no? Que van a hacer que la producción aumente. Por ejemplo, se introduce, ¿no? A nivel agrícola, se introduce la papa, que fue traída acá de los Andes de Sudamérica. O también, por ejemplo, en el tema de las nuevas fuentes de energía, se va a usar ahora el carbón y también el hierro, bueno, el vapor, ¿no? El carbón y el vapor para que las máquinas puedan moverse, ¿no? Y usarse en las diferentes industrias. También esto tiene que ver con una acumulación de capital, o sea, mucho capital por parte de la burguesía que lo va a invertir en estas diferentes industrias. Y la expansión del mercado mundial, ¿no? Aquí, a partir de aquí, la burguesía lo que va a buscar es consolidarse tanto en el mercado oriental como en el mercado africano y también aquí en América. Por parte de las industrias que más van a resaltar, tenemos la industria siderúrgica, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción del acero, del hierro, del acero. La producción textil, que es una de las más destacadas en la primera revolución industrial, ya que casi todas las máquinas van a ser dedicadas, ¿no? a esta industria. También en los medios de transporte, ¿no? Lo que antes eran las carabelas, estos barcos movidos con el viento, ahora se cambian por estos barcos de metal, ¿no? Movidos por vapor. Y también a nivel terrestre están pues estas locomotoras, ¿no? Que van a ser usadas primero para transportar mercancías, ¿no? Minerales y más tarde también de uso urbano. Y también tenemos aquí en el tema agrícola, también pues una gran revolución, como ya dijimos, por la introducción de nuevos cultivos y nuevas técnicas que van a aumentar muchísimo la producción. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera revolución industrial? El crecimiento de las ciudades, con toda la gente que va a migrar del campo a la ciudad. Los talleres artesanales se van a convertir ahora en grandes fábricas, ¿no? En estas fábricas se va a explotar la mano de obra de la clase obrera o también llamada clase proletaria. Y aquí comienzan pues todas estas ideas, ¿no? Que hablan de esta explotación de la mano de obra obrera y aparece el anarquismo, aparece el socialismo y otras también, digamos, teorías políticas, ¿no? O mejor dicho, estas doctrinas políticas que van a caracterizar el siglo XIX. ¿Ya, chicos? Nos vamos a quedar ahí hoy día porque ya no tenemos tiempo para más. Chicos, ya llegó la hora del recreo. Déjenme por aquí que voy a darles las claves, ¿ya? A ver, vamos a dejar de compartir. Y aquí les doy las claves para finalizar con la clase. Permítame, por fin, estoy buscándolas. Aquí está. Vamos a ver qué marcaron ustedes, si es que está bien o no. A ver. A ver. ¿Dónde están? Ya. En la número 1 marcan la C de casa. En la 2 marcan la A de avión. En la 3 la C de casa. En la 4 la B de barco. Y en la 5 la C de casa. Ya está. Listo, chicos, nos vemos en el año nuevo, la próxima semana. Ya, pasen bonitas fiestas de año nuevo y ya nos reencontramos después en enero. Ya, chicos, besos, cuídense mucho. Bye, bye, nos vemos pronto. Chau, peace, corazones. Bye, bye.